El silencio en mi dormitorio era denso, pesado, como el terciopelo de un catafalco. Afuera, un sol radiante de Guadalajara anunciaba con fanfarrias doradas el día de la boda de mi hija, pero dentro de estas cuatro paredes solo había penumbra y el frío presagio de una tormenta. Mis ojos estaban fijos en la cama, donde la reliquia de mi vida, la promesa de un amor eterno, yacía profanada. Era un vestido de seda de un verde esmeralda tan profundo que parecía contener todos los bosques y todos los mares del mundo, o al menos lo era. Ahora, una mancha blanquecina y corrosiva, como una cicatriz obscena, se extendía desde el corpiño hasta el dobladillo. Lejía. El olor químico y mortal llenaba el aire, una agresión olfativa que ahogaba el aroma a jazmín que emanaba del jardín. Mis manos temblaban mientras me arrodillaba. El crujido de mis rodillas era el único sonido en la habitación. No era solo un vestido. Era el último metro de seda que Ricardo, mi esposo, mi arquitecto de sueños, me había comprado en un viaje a Oaxaca, apenas una semana antes de que ese andamio se derrumbara y me lo arrebatara para siempre. Durante 20 años, la tela había descansado en una caja de cedro, envuelta en papel de China, un tesoro demasiado sagrado para ser tocado, un fragmento tangible de su amor. Hasta ahora, durante los últimos 6 meses, mis dedos, artríticos pero aún guiados por la memoria del oficio, habían bordado a mano cientos de diminutos jazmines blancos sobre esa seda. Cada puntada era una conversación con él, cada flor un recuerdo. Estaba recreando el jardín que Ricardo plantó para mí, un jardín que era el mapa de nuestra historia de amor. Era mi regalo para Valeria, un pedazo del alma de su padre para que la acompañara al altar, un talismán de felicidad duradera. Y ella lo había destruido. Sabía que había sido ella. No había duda en mi mente, ninguna sombra de incertidumbre. Fue un acto tan deliberado y cruel como una puñalada. La puerta se abrió sin un toque de aviso, con la arrogancia de quien se sabe dueña de todo. Valeria entró, ya vestida con una bata de satén blanco que gritaba novia con una estridencia casi vulgar. Su rostro, una máscara de belleza calculada, se contorsionó en una mueca de falsa sorpresa. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué has hecho?». Su voz era un instrumento perfectamente afinado para simular conmoción. Se acercó, rodeando la mancha con una expresión de asco fingido, cuidando de no tocar la tela dañada con sus uñas perfectamente manicuradas. «Te dije que tuvieras cuidado, esta tela era tan delicada». «¡Qué desastre! ¿Cómo pudiste ser tan torpe?». No pude responder. La traición se había alojado en mi garganta como un trozo de cristal. Quería gritar, acusarla, exigir una explicación para esta monstruosidad, pero las palabras no salían. Ella sabía lo que significaba esa seda, se lo había contado 1000 veces, le había mostrado las fotos de Ricardo sosteniéndola a contraluz en el patio de un hotel, su rostro iluminado por la alegría. Ella lo sabía. «Bueno, ya no hay nada que hacer», dijo, su tono cambiando bruscamente a una eficiencia fría. Como si estuviera gestionando un pequeño contratiempo logístico, se dirigió a mi armario y sacó una prenda envuelta en plástico barato de tintorería. La arrojó sobre una silla con un gesto de desdén. «Ponte esto». Era un vestido gris, un gris deprimente, el color de la ceniza y el olvido. La tela era poliéster, áspera y sin vida. Un vestido de luto. «No», susurré, la única palabra que pude formar, un patético acto de rebelión. Valeria suspiró, un sonido de impaciencia teatral que había perfeccionado con los años. «Por favor, mamá, no empieces con el drama, ya es bastante malo que hayas arruinado tu vestido. No arruines también mi mañana. El gris te queda bien, es discreto, adecuado para tu edad». Hizo una pausa, y sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible pero cargada de veneno. «Además, hoy la novia soy yo, no tú. Tu único trabajo es pasar desapercibida». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola con los restos de mi corazón esparcidos en el suelo junto a la seda profanada. El olor a lejía era el hedor de su ingratitud, el perfume de su crueldad. Y en ese momento, en el silencio de mi habitación,
algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 32 años de amor ciego y sacrificios silenciosos, comenzó a despertar. Era una furia fría, silenciosa y tan profunda como el verde esmeralda que mi hija acababa de asesinar. Mientras mis dedos entumecidos luchaban con los botones del vestido de poliéster gris, que se sentía como una lija contra mi piel, la memoria, esa traidora implacable, me transportó 22 años atrás. Era el 10º cumpleaños de los gemelos, Javier y Valeria. O, para ser más precisos, era el elaborado festival de coronación de Valeria, que casualmente coincidía con su cumpleaños. Ricardo aún vivía, y su risa, un sonido grave y cálido, que siempre parecía hacer que el sol brillara un poco más, llenaba el jardín trasero. Lo habíamos transformado en un reino de cuento de hadas para nuestra pequeña princesa. Había un castillo inflable que rozaba las ramas del viejo pirul, un pony blanco con cintas rosas trenzadas en su crin y una mesa tan larga como un día de fiesta, repleta de pasteles, dulces y una montaña de regalos envueltos en papel brillante. Valeria, con un vestido de tul que costó una pequeña fortuna y una tiara de plástico que trataba como si fueran diamantes de verdad, corría de un lado a otro, la reina indiscutible de su universo. Cada uno de sus deseos había sido una orden para nosotros. Quería un mago, y Ricardo contrató al mejor de la ciudad, un hombre que sacó un conejo de un sombrero y monedas de detrás de las orejas de los niños. Quería una piñata en forma de unicornio, y yo pasé 3 noches en vela construyéndola con papel maché, tiras de periódico y una paciencia infinita, mis dedos pegajosos y mi espalda dolorida. Javier estaba sentado en los escalones del porche, ligeramente apartado del caos festivo. En sus manos sostenía un pequeño catalejo de latón que Ricardo le había regalado esa mañana. Su deseo de cumpleaños había sido simple, casi un susurro comparado con las demandas de su hermana. Quería acampar en el jardín con su papá, solo ellos dos. Quería asar malvaviscos hasta que se quemaran y buscar constelaciones con su nuevo catalejo. Habíamos planeado hacerlo el fin de semana siguiente, como su celebración especial. Recuerdo haberme acercado a él, mi corazón de madre dividido. ¿Estás bien, mi amor? ¿No quieres jugar con tus amigos? Mira, el mago va a empezar. Él levantó la vista, sus ojos, tan serios para un niño de 10 años, reflejaban el torbellino de la fiesta de su hermana. Estoy bien, mamá. Estoy esperando mi turno. Su turno nunca llegó. Esa noche, Valeria se quejó de un dolor de estómago por comer demasiados dulces. Lloró, gritó y exigió la atención absoluta de ambos padres, monopolizando la noche con sus lamentos. El fin de semana siguiente, cuando Javier tímidamente preguntó por su campamento, Valeria, que lo escuchó desde la otra habitación, irrumpió en la sala con lágrimas en los ojos. Declaró que tenía un trauma con la oscuridad por culpa de la indigestión y que la sola idea de dormir afuera la aterrorizaba, que tendría pesadillas con monstruos. Ricardo, siempre blando ante las lágrimas de su hija, la abrazó y le aseguró que nadie la obligaría a enfrentarse a sus miedos. Sugirió posponer el campamento hasta que Valeria se sintiera mejor. Yo, agotada por el trabajo y la fiesta, y queriendo evitar otro berrinche monumental, estuve de acuerdo. Solo será un par de semanas, Javi, le dije, despeinándole el pelo. Él no dijo nada. Solo asintió y se fue a su cuarto con su catalejo. El campamento nunca sucedió. Mirándome ahora en el espejo, con este vestido gris que me borraba, que me hacía invisible, me di cuenta de que la vida de Javier había sido una serie de turnos pospuestos, de deseos susurrados que se perdían en el estruendo de las demandas de Valeria. Ella no solo exigía el centro del escenario, sino que se aseguraba de que no hubiera escenario para nadie más. Y yo, en mi afán de proteger la frágil felicidad de mi hija, de compensar quizás alguna carencia que solo yo veía, me había convertido en su cómplice. Había comprado la paz a costa de la justicia. Había silenciado las necesidades de un hijo para satisfacer los caprichos de la otra. El vestido gris no solo era un insulto, era un uniforme.
el uniforme que yo misma me había puesto durante décadas, el de la facilitadora silenciosa del egoísmo de mi hija. La única diferencia era que, hasta hoy, no me había dado cuenta de que lo llevaba puesto. El recuerdo del cumpleaños se desvaneció, reemplazado por otro, más reciente y más doloroso, como si mi mente estuviera decidida a mostrarme el patrón de mi propia ceguera. Fue hace 10 años, poco después de que Valeria se graduara de la universidad. Yo estaba en mi taller, Textiles Rivera, el negocio que había levantado de las cenizas de mi duelo. Después de la muerte de Ricardo, el taller se convirtió en mi santuario y nuestra salvación. Sus paredes, impregnadas del olor a hilo de algodón, a cera de abeja y a tinte de cochinilla, habían absorbido mis lágrimas y me habían devuelto un propósito. No era solo un negocio, era la prueba tangible de mi resiliencia, la manifestación de una creatividad que se negaba a morir. Era lo que había pagado la hipoteca, la comida y la educación universitaria de mis 2 hijos. Era nuestro legado. Valeria acababa de regresar de Milán, con una maestría en administración de la moda bajo el brazo. Una maestría que yo había financiado vendiendo un paquete de acciones que Ricardo y yo habíamos comprado como nuestra red de seguridad para la vejez. Es una inversión en nuestro futuro, mamá, me había dicho ella. Había prometido volver llena de ideas para modernizar la marca, para llevar Textiles Rivera al siguiente nivel, para convertirlo en un nombre reconocido internacionalmente. Entró en el taller ese día, no con la emoción de una heredera que vuelve a casa, sino con el desdén de una crítica de moda visitando un mercado de artesanías. Paseó entre los telares donde mis artesanas, mujeres cuyas familias dependían de ese trabajo, tejían maravillas. Tocaba las telas con la punta de sus dedos, con un gesto de examinadora, como si estuviera evaluando la calidad de un producto inferior. Mamá, dijo finalmente, su voz teñida de una condescendencia que me heló la sangre. Esto es pintoresco, muy artesanal, muy folclórico, pero no es moda. Me quedé quieta, con una bobina de hilo de seda color bugambilla en la mano. El silencio en el taller fue absoluto, solo roto por el suave zumbido de un ventilador de techo. No entiendo, hija. Nuestros diseños se venden en las mejores boutiques de San Miguel de Allende. Tenemos clientes que nos hacen pedidos desde Santa Fe y Austin. Ella soltó una risita, un sonido corto y seco que despreciaba todo lo que yo había construido. Sí, clientes que son turistas americanos de 60 años que buscan un souvenir auténtico. Mamá, el futuro es el fast fashion, las marcas personales, el marketing de influencers en Instagram. Lo que tú haces es un hobby muy bonito, pero un hobby al fin y al cabo. Es trabajo manual, no es una marca global. Cada palabra fue un golpe, preciso y cruel. Había pasado noches sin dormir diseñando patrones, había viajado a pueblos remotos, buscando a las mejores tejedoras, había luchado contra proveedores y plazos, había puesto cada gramo de mi creatividad y mi alma en ese hobby, para que ella pudiera ir a Milán a aprender a despreciarlo. Lo que necesito, continuó, completamente ajena a la herida que acababa de abrir en mi pecho, es una inversión inicial para lanzar mi propia marca. Algo fresco, moderno, una línea de ropa con mi nombre. Con tu apoyo financiero y mis contactos, podría ser enorme. Le pregunté, con un hilo de voz, qué sería de Textiles Rivera y de las mujeres que trabajaban aquí. Se encogió de hombros con una indiferencia pasmosa. Puedes seguir con tu taller, por supuesto, para entretenerte, para tus señoras. En ese momento, vi la cruda verdad. Ella no quería construir sobre mi legado, quería enterrarlo y usar la tierra para plantar su propio estandarte de vanidad. No veía el valor en la tradición, en la artesanía, en la comunidad. Solo veía cifras, seguidores y fama. Ese día, le di el dinero, le firmé un cheque que representaba otra porción de mi seguridad futura. Una vez más, compré la paz. Una vez más, sacrifiqué una parte de mí por su supuesta felicidad. Mientras me miraba en el espejo con este vestido de luto,
me di cuenta de que mi hija no solo había rechazado mi trabajo, había rechazado mi vida entera, había despreciado la misma esencia de quien era yo. Y yo se lo había permitido, sonriendo débilmente, mientras ella ponía el primer clavo en mi ataúd. La humillación del vestido era solo la culminación de una campaña sutil y perversa que llevaba meses gestándose. Ahora, con la claridad que solo la traición absoluta puede otorgar, las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Había sido una erosión lenta de mi confianza, de mi propia percepción de la realidad, una guerra psicológica de baja intensidad orquestada por Valeria y su prometido, Mauricio. Recordé hace 2 meses. Tenía una cita importante con el señor Beltrán, un antiguo cliente que quería encargar una gran cantidad de tela para un nuevo hotel boutique en la Riviera Maya. Era un contrato que aseguraría el bienestar de mis artesanas durante un año entero. La noche anterior, dejé las llaves del coche en el cuenco de cerámica Talavera junto a la puerta, como había hecho cada noche durante 30 años. A la mañana siguiente, no estaban. Busqué frenéticamente durante media hora, el pánico creciendo en mi pecho como una marea negra. Revisé mi bolso, mis bolsillos, la cocina, el estudio. Nada. Llamé a Valeria, mi voz temblorosa de angustia. Seguro que las olvidaste en algún sitio, mamá. Te estás volviendo muy distraída últimamente, me dijo con una falsa paciencia que, en ese momento, tomé por genuina preocupación. Mauricio llegó casualmente a los pocos minutos, con el pretexto de traer unos papeles para la boda. Se unió a la búsqueda con una eficiencia calmada que contrastaba con mi creciente histeria. Después de una breve inspección, abrió la alacena, metió la mano en la azucarera y sacó las llaves. ¿Ves, Amparo? Aquí estaban. Estabas a punto de endulzar tu café con ellas, dijo con una risita. Debes tener más cuidado. Un día de estos vas a olvidar apagar la estufa. Me sentí estúpida, senil, una vergüenza profunda me invadió. ¿Realmente había hecho yo algo tan absurdo? La duda se plantó como una semilla venenosa en el fértil suelo de mi inseguridad. Perdí el contrato, por supuesto. El señor Beltrán era un hombre de negocios, no un psicólogo. No esperó. Luego, la semana pasada, había quedado para comer con mis amigas de toda la vida, mi grupo de tejido, en nuestro café favorito. Estaba esperando en el restaurante, viendo pasar los minutos, sintiéndome cada vez más extraña. Después de 40 minutos, llamé a mi amiga Elena. Amparo, ¿dónde estás? Te esperamos ayer, me dijo, su voz llena de confusión. El corazón me dio un vuelco. No, Elena, la cita es hoy, es jueves. Hubo un silencio. Amparo, hoy es viernes. Ayer fue jueves. De hecho, tu hija Valeria nos llamó ayer por la mañana para cancelar. Dijo que no te encontrabas bien y que estabas un poco confundida con las fechas. Colgué el teléfono, el mundo girando a mi alrededor. Cuando confronté a Valeria esa tarde, abrió los ojos de par en par con una inocencia perfectamente actuada. Claro que no, mamá. ¿Cómo crees? Tú misma me pediste que cancelara ayer. ¿No te acuerdas? Me dijiste que te sentías abrumada y que preferías quedarte en casa. Incluso bromeaste diciendo que tu cerebro se estaba tomando unas vacaciones. Su seguridad era tan absoluta, su preocupación tan convincente, que por un momento, un horrible momento, me lo creí. Dudé de mi propia memoria, de mi propia cordura. ¿Era posible que hubiera olvidado una conversación entera? Me encerré en casa, avergonzada, sintiendo que mi mente me estaba fallando, que me estaba convirtiendo en una carga. Eran pequeñas torturas, diseñadas para aislarme y hacerme sentir incompetente. Cada incidente era una pincelada más en el retrato que estaban pintando de mí, una anciana confundida, frágil y decrépita, que necesitaba ser cuidada urgentemente. El vestido gris no era un ataque aislado, era la firma del artista en su obra maestra de crueldad. Era la prueba final que ellos presentarían al mundo, a los médicos, a los jueces, para justificar lo que vendría después. Y yo, su sujeto de estudio, su víctima paciente, había estado posando para ellos sin siquiera saberlo.
pero el juego había cambiado. La modelo se había cansado de posar y estaba lista para destrozar el lienzo. El coche de Mauricio, un sedán alemán de lujo que olía a cuero y a dinero que él no había ganado, se detuvo frente a la imponente fachada de la Catedral de Guadalajara. Durante el trayecto de 20 minutos, no había pronunciado una sola palabra. Me senté en el asiento trasero, una figura gris contra la tapicería de cuero negro, mientras Valeria parloteaba por teléfono con su dama de honor sobre un problema inexistente con las flores. Su voz era un flujo constante de trivialidades, y su estudiada indiferencia hacia mí era más elocuente que cualquier insulto. Era un borrado en tiempo real. Yo no existía. Al bajar del coche, el sol de media mañana me cegó por un momento. Un joven con un auricular y una carpeta, el coordinador de bodas, cuyo nombre había olvidado, se acercó a nosotros. Señora Rivera, dijo, su sonrisa profesional vacilando visiblemente al verme. Sus ojos recorrieron mi vestido gris con una mezcla de sorpresa y lástima. Claramente, esperaba a la elegante matriarca que había conocido en las reuniones de planificación, no a esta sombra gris. Qué gusto tenerla aquí. La boda está a punto de comenzar. Permítame acompañarla a su asiento. Comenzamos a caminar por el largo pasillo de piedra hacia la entrada principal. El aire olía a incienso y a flores blancas. El murmullo de cientos de invitados vestidos con sus mejores galas llenaba la nave. Pasamos junto a los primeros bancos, reservados y adornados con profusos lazos de satén y ramos de nardos. Yo asumí que me llevaría a uno de ellos, al lugar que por derecho, por amor y por sangre me correspondía. Pero seguimos caminando. Pasamos la quinta fila, la 10ª. El coordinador caminaba un poco más rápido, como si quisiera terminar pronto con esta tarea desagradable. Sentía las miradas de los invitados clavadas en mí, en mi atuendo sombrío, en mi rostro demudado. Escuché susurros. ¿Esa es la mamá de la novia? ¿Qué le pasó? Llegamos casi al final de la nave, a una zona oscura y fría cerca de los confesionarios, y noté con una punzada de humillación del pasillo que conducía a los baños. El coordinador se detuvo junto a una silla solitaria al final de una fila que parecía un añadido de último momento. Aquí tiene, señora, dijo, evitando mi mirada, concentrándose en un punto imaginario en la pared opuesta. Fila 23, asiento D. Un lugar con una excelente vista del pasillo central. Fila 23. Ni siquiera era una fila completa, era un puesto de observación en el exilio. Miré hacia el altar, que parecía estar a 1 kilómetro de distancia, un escenario brillante y lejano. Luego miré las primeras filas. Pude ver a los padres de Mauricio, sonriendo y saludando. Vi a sus tíos, a sus primos. Vi a las amigas de la Universidad de Valeria, riendo y tomándose fotos. Personas que habían entrado en la vida de mi hija hacía unos pocos años, o unos pocos meses, ocupaban los lugares de honor. Y yo, su madre, la mujer que le dio la vida y que financió cada detalle de este circo, estaba aquí, desterrada. ¿Hay algún error?, pregunté, mi voz un hilo quebradizo, casi inaudible por encima del preludio del órgano. El joven tragó saliva, visiblemente incómodo. Estas fueron las instrucciones directas de los novios, señora. Pensaron que aquí estaría más cómoda, lejos del ajetreo, lejos del ajetreo, lejos de la familia, lejos de la vista. Me senté en la silla de madera dura. El frío de la piedra parecía subir por mis piernas, instalándose en mi corazón. Cada murmullo de los invitados era una cuchillada. Cada mirada de reojo era una bofetada. No me habían invitado a la boda de mi hija. Me habían convocado para ser testigo de mi propia aniquilación. Y lo peor de todo, la ironía más cruel, era que yo había pagado por cada flor, cada vela, cada nota del órgano que ahora comenzaba a sonar con más fuerza, llenando el aire con una melodía que para mí era una marcha fúnebre. La música del órgano se hinchó, majestuosa y solemne, una ola de sonido que silenció los murmullos y puso a toda la congregación de pie. El aire se cargó de una expectación casi religiosa. Por el largo pasillo central
comenzó el desfile. Las damas de honor, vestidas con el mismo tono verde esmeralda que mi vestido profanado, una crueldad adicional que no se me escapó, flotaban como ninfas de un bosque encantado y falso. Luego vino Mauricio. Caminaba erguido, con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se paró en el altar, junto al sacerdote, y esperó. El novio perfecto para el público, el depredador paciente para mis ojos, y entonces la marcha nupcial de Wagner estalló, y Valeria apareció en la entrada, del brazo de un tío lejano que apenas la había visto crecer. Era una visión. El vestido que llevaba, sin duda carísimo y comprado a última hora, era una cascada de encaje y pedrería que brillaba bajo la luz de los vitrales. Su cabello estaba recogido en un peinado impecable, su maquillaje era perfecto, irradiaba una belleza tan deslumbrante que por un instante, un doloroso y fugaz instante, sentí una punzada de orgullo maternal. Era mi hija, la niña que había cunado en mis brazos, la que había consolado en sus pesadillas. Comenzó a caminar, lenta, deliberadamente, saboreando cada segundo de su triunfo. Los invitados suspiraban, algunos secaban una lágrima furtiva. Ella era la encarnación de la novia perfecta, el sueño hecho realidad. A medida que se acercaba, mi corazón latía con una fuerza dolorosa, un tambor sordo en la catedral de mi pecho. Quizás me miraría, quizás, al verme aquí, en la última fila, sola y vestida de gris, un destello de remordimiento, de amor, un eco de la niña que fue, cruzaría sus ojos. Era una esperanza estúpida, el último espasmo de un corazón de madre que se negaba a morir. Pasó junto a mi fila. Su mirada barrió la congregación, una mirada regia y distante, pero pasó por encima de mí como si yo fuera una de las columnas de piedra, fría, silenciosa e invisible. No hubo reconocimiento, ni una vacilación, ni el más mínimo tic en su mandíbula. Nada. Fue un borrado completo y absoluto. Fui eliminada de la película de su vida en la escena más importante, pero Mauricio fue diferente. Justo cuando estaba a punto de llegar al altar, justo cuando el tío la entregaba, Mauricio giró ligeramente la cabeza, solo un par de grados, un movimiento casi imperceptible para cualquiera que no lo estuviera observando con la intensidad de un condenado. Sus ojos encontraron los míos en la penumbra del fondo de la iglesia, y entonces sonrió. No era una sonrisa de felicidad, no era la sonrisa de un novio emocionado, era la sonrisa de un cazador que admira a su presa atrapada en el cepo. Era una sonrisa de puro desprecio, de victoria total. Sus labios apenas se movieron, pero sus ojos lo dijeron todo. Te hemos vencido, estás acabada, eres una vieja patética y sola. Y ni siquiera puedes hacer nada para evitarlo. Disfruta del espectáculo desde la última fila. Es el único lugar que te mereces. En ese instante, todo el dolor, toda la humillación, toda la tristeza que había sentido durante el día se evaporaron. Fueron reemplazados por una única y helada certeza. Esto no era un malentendido. No era la insensibilidad de una novia estresada. Esto era un acto de guerra, una declaración meticulosamente planeada. Me habían despojado de mi vestido, de mi lugar, de mi dignidad. Pero en esa sonrisa, Mauricio cometió un error fatal. Me mostró su mano, me confirmó que no estaba loca, que mi paranoia no era tal. Me dio la prueba de su intención. Y al hacerlo, sin saberlo, me dio el arma que necesitaba para contraatacar. La ceremonia comenzó, pero yo ya no escuchaba las palabras del sacerdote. Estaba planeando mi defensa. La presa había dejado de temblar. Ahora estaba afilando sus garras. La recepción se celebraba en una antigua hacienda a las afueras de la ciudad. Un lugar de ensueño con jardines exuberantes y patios de arcos de cantera. Un lugar que yo había elegido y pagado hasta el último centavo, incluyendo el exorbitante depósito para asegurar la fecha, mientras los invitados, entre risas y charlas, encontraban sus nombres en elegantes tarjetas caligrafiadas dispuestas sobre una mesa cubierta de musgo y velas. Yo busqué el mío,
con una sensación de pavor. Lo encontré al final de la lista, escrito con una caligrafía ligeramente diferente, como si hubiera sido añadido a posteriori. Amparo Rivera, mesa 18. La mesa 18 estaba en el rincón más alejado del salón principal, casi oculta detrás de una gran maceta de helechos, y peligrosamente cerca de la puerta batiente que conducía a la cocina. El constante ir y venir de los meseros, el ruido metálico de los platos y el ocasional estallido de órdenes desde la cocina eran mis compañeros de velada. Era la mesa de Siberia. Mis compañeros de exilio eran un primo segundo del padre de Mauricio, que no recordaba mi nombre y no paraba de hablar de sus dolencias, y una pareja de ancianos amigos de la familia, tan sordos que gritaban para comunicarse, quejándose del volumen de la música. Era la mesa de los parias, de los compromisos sociales, de los que no encajaban en la fotografía perfecta de la familia feliz que Valeria quería proyectar. Desde mi puesto de observación, observaba el espectáculo, la mesa principal, en el centro del patio bajo un candelabro de cristal que goteaba luz, era el sol alrededor del cual giraba todo el universo de la fiesta. Allí estaban Valeria y Mauricio, radiantes, riendo, besándose para las cámaras. A su lado, los padres de Mauricio, sus hermanos, sus amigos más cercanos. El lugar vacío a mi lado en esa mesa, el lugar de la madre de la novia, gritaba mi ausencia más fuerte que cualquier palabra. Durante la cena, un desfile de platos que yo había seleccionado cuidadosamente en una degustación hacía meses, vi cómo se desarrollaba la farsa. Vi a los tíos de Mauricio brindar por la maravillosa familia que Valeria ha encontrado. Vi a las amigas de mi hija hacer discursos llenos de anécdotas en las que yo no aparecía, como si mi hija hubiera nacido a los 18 años. Finalmente, Valeria se levantó para dar su propio discurso. Sostuvo la copa de champán, su mano con el anillo de diamantes temblando ligeramente, una actuación de emoción contenida. Agradeció a todos por venir, a sus maravillosos y amados suegros por acogerla en su familia. Agradeció a sus amigas por ser sus hermanas del alma, levantó la copa, y un brindis por mi padre, Ricardo, que sé que nos está sonriendo desde el cielo esta noche. Hubo un murmullo de emoción contenida entre los invitados. A mí, a la mujer que la trajo al mundo, la que pagó por su vestido y por esa misma copa de champán que sostenía, ni una palabra, ni una mención. Era un fantasma en su fiesta. El primo de Mauricio, cuyo nombre seguía sin recordar, me dio un codazo con el codo. Su hija es una mujer impresionante. Se nota que ha llegado lejos por sí misma. Una mujer hecha y derecha. Tragué el nudo que tenía en la garganta y forcé una sonrisa que se sintió como una mueca. Sí, es muy independiente. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con el cuchillo de la cena. Independiente. Había construido su independencia sobre los cimientos de mis sacrificios, sobre las ruinas de mis ahorros, sobre los pedazos de mi corazón. Y ahora estaba bailando sobre mi tumba, y nadie parecía darse cuenta de que yo todavía estaba viva. Necesitaba aire. El murmullo del salón, mezclado con la música ahora más estridente y el tintineo incesante de las copas, se había vuelto una cacofonía insoportable. Me levanté de la mesa 18 y, como esperaba, nadie notó mi partida. Caminé por un pasillo de piedra, alejándome del ruido, buscando la salida a uno de los jardines laterales que había visto al llegar. Las paredes de la hacienda eran gruesas y el sonido de la fiesta se atenuó hasta convertirse en un eco lejano, como una fiesta a la que no había sido invitada. Encontré una puerta de madera oscura entreabierta. Pertenecía a lo que parecía ser el despacho o la biblioteca de la hacienda. Un hilo de luz se escapaba por la rendija, cortando la penumbra del pasillo. Iba a seguir de largo, pero escuché una voz familiar. Era la voz de Mauricio. Su tono, sin embargo, era irreconocible. No era el del novio feliz y encantador que había estado actuando toda la noche. Era bajo, conspirador, afilado como un cuchillo. Algo en ese tono me hizo detenerme, mi mano en la pared de piedra fría. No, por supuesto que no sospecha nada,
Está sentada en el rincón como un perrito apaleado. La humillación del vestido y el asiento funcionaron a la perfección. Está completamente desmoralizada, dijo. Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor al otro lado del teléfono. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de mí. Me pegué a la puerta, mi oreja contra la madera vieja, conteniendo la respiración. Escucha, el informe del doctor Alonso estará listo el martes. Confirmará un deterioro cognitivo avanzado con episodios de paranoia. Dijo que con los incidentes que Valeria ha estado documentando tan diligentemente, es pan comido. La pérdida de llaves, la cita olvidada con sus amigas, todo ayuda a construir el caso. Otra pausa. El sonido del hielo, tintineando en un vaso de whisky, me llegó claramente. Una vez que tengamos la evaluación psiquiátrica, solicitaremos la tutela legal. El abogado, Domínguez, dice que, al ser Valeria, su única hija presente, y con mi apoyo como yerno preocupado, el juez no pondrá ninguna pega. Es un trámite. Necesitamos la tutela para liquidar los activos de Textiles Rivera. Esa vieja tiene más invertido de lo que pensábamos. Y la casa, por supuesto. La casa de la colonia Providencia estará a nuestro nombre en un mes, limpia de polvo y paja. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo la casa, era todo. Mi negocio, mis ahorros, mi vida, mi libertad. No te preocupes, continuó Mauricio. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya estará cómodamente instalada en Las Orquídeas Doradas, sin acceso a sus finanzas ni a un teléfono que funcione bien. Le diremos que es por su propio bien. La gente se cree cualquier cosa. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito que pugnaba por salir. Las Orquídeas Doradas. No era un hotel. Era una residencia de ancianos con fama de ser un almacén de olvidados, un lugar donde las familias adineradas depositaban a sus mayores para no volver a verlos. El plan era diabólico en su precisión y en su crueldad. La humillación de hoy no era el final, era solo el principio, era el ablandamiento, la preparación psicológica para la aniquilación total de mi identidad como persona autónoma. Me alejé de la puerta, moviéndome como un autómata. Mis piernas no me sostenían, flotaban. El mundo se había inclinado sobre su eje y yo estaba en caída libre. Ya no era dolor lo que sentía, ni tristeza. Era un terror puro y helado. El terror de una presa que acaba de escuchar a los cazadores describir con calma y con todo lujo de detalles cómo la van a desollar. Salí al jardín y el aire nocturno, fresco y perfumado de jazmines, mis jazmines, me golpeó la cara, pero no podía respirar. Estaba atrapada, sola, y mis propios hijos eran los arquitectos de mi jaula. Tropecé en la oscuridad del jardín, mis zapatos de tacón bajo hundiéndose en la hierba húmeda. Buscaba un banco, una pared, cualquier cosa que me sostuviera antes de que mis piernas cedieran por completo. Me desplomé en un banco de forja fría, oculto detrás de un rosal, mi cabeza entre las manos. El universo se había reducido a las palabras de Mauricio, repitiéndose en un bucle sin fin en mi mente. Tutela, deterioro cognitivo, liquidar los activos, las orquídeas doradas. Amparo, ¿estás bien? Te vi salir como alma que lleva el diablo. La voz de doña Carmen, mi vecina y amiga de 40 años, me sacó de mi trance. Su silueta se recortó contra la luz lejana de la fiesta. Se sentó a mi lado. Su presencia era un ancla en mi mar de pánico. Carmen, mi voz se rompió, y las palabras salieron en un torrente incontenible. Lo he oído todo. Planean declararme incompetente. Quieren robarme todo y encerrarme en un asilo. Ella no pareció sorprendida. Su rostro, surcado por las arrugas de la sabiduría y la preocupación, estaba serio. Tomó mi mano y su tacto era firme y cálido, el tacto de una mujer que ha visto mucho en la vida. Lo sé, Amparo, o al menos lo sospechaba. Por eso tomé precauciones. La miré, mis ojos llenos de lágrimas, sin entender. Esta mañana, cuando te vi salir de tu casa con ese vestido espantoso y la cara de un fantasma,
supe que algo terrible estaba pasando. Esto no era una simple grosería de novia, esto era maldad pura. Llamé a mi nieto, a Mateo, el que es ingeniero de sistemas. Le conté mis sospechas sobre ese lagarto de Mauricio. Hizo una pausa y tocó el broche de filigrana de plata que adornaba mi vestido gris. Era un regalo suyo de mi último cumpleaños. Este broche no es solo una joya. Mateo instaló un micrófono diminuto en él. Quería que tuvieras una prueba si intentaban algo. No estaba segura de si funcionaría, pero por lo que me dices, parece que sí. Me quedé sin aliento. El broche, el regalo de Carmen. ¿Has estado grabando? Desde que entraste en la iglesia, asintió. Pero eso no es todo, Amparo. Hay algo más grave. ¿Recuerdas cuando volviste a tu mesa después del brindis? Vi a ese sinvergüenza de Mauricio acercarse a tu copa de agua cuando no mirabas. Dejó caer algo dentro, una pastillita blanca que se disolvió al instante. El terror volvió a atenazarme, esta vez con garras físicas. Intentaron drogarme. No te asustes, dijo rápidamente, apretando mi mano. Mientras todos miraban a los novios cortar el pastel, le hice una seña a un mesero, que es hijo de una conocida mía. Le dije que habías encontrado un bicho en tu copa. Se la llevó discretamente y te trajo una nueva. La que tienes ahora es agua limpia. Sacó un pequeño pañuelo de su bolso. Dentro estaba la copa original, con un sedimento blanco apenas visible en el fondo. La guardé. Pruebas, Amparo. Eso es lo que necesitamos. Pruebas. Por primera vez en todo el día, una chispa de algo que no era desesperación se encendió en mi interior. No estaba sola. Tenía una amiga, una aliada, una estratega, y tenía pruebas. Doña Carmen me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con determinación en la penumbra. Esa víbora de tu hija y su lagarto consorte han cometido un error garrafal. Creen que eres débil. Creen que a los 68 años ya no tienes fuerzas para luchar. Pero tú y yo sabemos que no es verdad. Criaste a 2 hijos sola. Levantaste un negocio de la nada. Sobreviviste a la peor pena que una mujer puede soportar. Esto, Amparo, esto no es nada comparado con lo que ya has superado. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también como un llamado a las armas. Tenía razón. Habían subestimado a la mujer que creían haber doblegado. Habían confundido mi amor con debilidad, mi paciencia con estupidez. ¿Qué hago, Carmen?, susurré, mi voz aún temblorosa pero con un nuevo filo. Por ahora, nada, respondió ella su voz firme. Vamos a volver adentro, vas a sonreír, vas a ser la viejecita frágil y confundida que ellos quieren ver. Dales la confianza para que cometan más errores. Mañana, a primera hora, llamaremos a Javier, y luego, buscaremos al mejor abogado de Guadalajara. La guerra, mi querida Amparo, acaba de empezar, y créeme, vamos a ganarla. Esa noche, el sueño fue un país extranjero al que no tenía pasaporte. Me senté en el viejo sillón de orejas de mi dormitorio, el que Ricardo siempre usaba para leer sus planos de arquitectura. La casa estaba en un silencio sepulcral, un silencio que ya no era pacífico, sino amenazante. Cada crujido de la madera era una posible intrusión, cada sombra una amenaza. La grabación del broche, las palabras de Mauricio, la pastilla en la copa, todo daba vueltas en mi cabeza como buitres sobre una presa. Y en medio del torbellino de miedo y rabia, un sentimiento aún más corrosivo se abrió paso. La culpa, esa vieja compañera de las madres, me susurraba al oído. ¿Había sido yo? ¿Había sido mi culpa? Un recuerdo doloroso emergió de las profundidades de mi memoria, tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Valeria, con 16 años, había chocado mi coche. No fue un accidente grave, solo un faro roto y una defensa abollada, pero había estado bebiendo en una fiesta. Cuando la policía la llevó a casa, oliendo a cerveza y a miedo, yo la defendí con la ferocidad de una leona. Le dije al oficial que había tomado el coche para ir a la farmacia por mí, que yo estaba con una migraña terrible y la había enviado por un medicamento. Mentí para protegerla de las consecuencias. Javier, que entonces tenía la misma edad,
y lo había visto todo desde la ventana de su cuarto, me confrontó más tarde en la cocina. Mamá, no puedes seguir sacándola de los líos. Chocó el coche y había bebido. Tiene que aprender. Su voz era una mezcla de frustración y preocupación. Yo me volví hacia él, agotada y a la defensiva. Tú no lo entiendes, Javier. Tu hermana es más sensible que tú. Un antecedente policial podría arruinar su futuro. Tú eres fuerte, tú puedes con todo. La verdad era que siempre había visto una fragilidad en Valeria, una necesidad insaciable de ser el centro, que yo confundí con vulnerabilidad. Creía que necesitaba más protección, más cuidados. Mi amor de madre, distorsionado por el duelo y la soledad, se convirtió en una excusa para su egoísmo. La había protegido tanto de las espinas de la vida que nunca desarrolló una piel propia. En su lugar, aprendió a usar a los demás como escudo. Y el principal escudo siempre fui yo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La luna llena bañaba de plata el jardín de jazmines. ¿En qué momento mi amor se había convertido en veneno? ¿En qué momento mi protección se transformó en la jaula que ahora ella quería construir para mí? Las lágrimas que no había derramado en todo el día comenzaron a brotar. Lágrimas amargas de remordimiento, no solo por ella, sino por Javier, por todas las veces que había ignorado su sensatez, por todas las veces que lo había hecho sentir secundario. A las 3 de la madrugada, con el corazón encogido por una resolución dolorosa, marqué el número de Javier en Monterrey, contestó al segundo tono, su voz somnolienta y alarmada. Mamá, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Y entonces me rompí. Por primera vez en la vida le conté todo. No solo el plan de Mauricio y Valeria, sino mi propia ceguera. Le conté lo del coche, lo de los cumpleaños, las innumerables veces que había puesto las necesidades de Valeria por encima de las suyas. Lloré, no solo por la traición que estaba sufriendo, sino por la traición que yo, sin darme cuenta, le había infligido a él durante años. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración, lenta y controlada. Cuando Javier habló, su voz ya no era somnolienta, era firme, sólida como una roca. No, mamá, escúchame, esto no es tu culpa. Tú le diste amor, ella eligió convertirlo en un arma. Siempre ha sido así, yo lo veía. Pero tú solo veías a tu hija, y un padre no puede evitar eso. Hizo una pausa. Ya no estás sola en esto. Estoy tomando el primer vuelo a Guadalajara. Llego a las 7 de la mañana. No hagas nada. No hables con ella. Finge que todo está normal. A partir de ahora, yo me encargo. Y luego dijo las palabras que necesitaba oír, las palabras que empezaron a sanar una herida de 20 años. Vamos a luchar, mamá, y vamos a ganar, por ti, por papá, y por todas las veces que yo debería haber hablado y no lo hice. Cuando colgué, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido. La culpa no había desaparecido, pero ya no me paralizaba, se había transformado en una determinación de acero. No solo iba a luchar por mi casa y mi libertad, iba a luchar para enmendar los errores de mi pasado, iba a luchar por el hijo que había descuidado, y contra la hija que, con mi amor ciego, había ayudado a crear. El timbre sonó a las 10 de la mañana del domingo, puntual y predecible. Miré por la mirilla, era Valeria, sola. Su rostro mostraba una expresión de dulce preocupación que habría engañado a un santo. Era una actriz consumada. Me había preparado para este momento. Javier, que había llegado, hacía un par de horas con los ojos cansados, pero la determinación de un general, estaba escondido en el despacho de su padre. Me había dado instrucciones claras. Sé la mujer que ellos creen que eres, confundida, frágil, asustada. Dales exactamente lo que quieren ver. Respiré hondo y abrí la puerta, forzando una sonrisa temblorosa. Valeria, hija, qué sorpresa. Mamá, vine a ver cómo estabas. Ayer parecías tan ausente. Mauricio y yo estábamos muy preocupados, dijo,
entrando y dándome un beso en la mejilla que se sintió como el contacto del hielo. Oh, hija, qué amable. Es solo el cansancio. Tantas emociones, respondí, caminando con una lentitud exagerada hacia la sala. Cojeé ligeramente, un toque de improvisación. Te he traído un té de manzanilla especial, dijo, dirigiéndose directamente a la cocina como si fuera la dueña, sin pedir permiso. Es una mezcla relajante que me recomendó una amiga, para ayudarte a calmar los nervios. Observé desde el umbral de la cocina cómo abría un sobrecito de papel plateado y lo vertía en una taza. El mismo tipo de pastilla, sin duda, el mismo sedante. Me entregó la taza humeante. Tómatelo todo, te sentirás mucho mejor. Gracias, mi amor. Eres tan buena conmigo, dije, mi voz sonando lastimera y débil. Cogí la taza con manos deliberadamente temblorosas, haciendo que el líquido se derramara un poco en el platillo. Fingí dar un sorbo, quemándome la lengua a propósito para que mi mueca de dolor pareciera genuina. ¡Ay! Está muy caliente, la guardaré para más tarde. Ahora mismo, mi cabeza está un poco revuelta, la dejé en la mesita de centro, a la vista de la cámara oculta que el nieto de Carmen había instalado en el detector de humos. Se sentó frente a mí, su mirada era la de un científico observando a un espécimen bajo el microscopio. ¿Sabes, mamá? Estuve pensando toda la noche. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Tanta limpieza, el jardín, debe ser agotador y hasta peligroso. Asentí dócilmente mirando mis manos. A veces lo es. A veces olvido cosas. El otro día no encontraba las llaves. Una chispa de triunfo brilló en sus ojos. Exacto. Olvidas cosas. Por eso Mauricio y yo hemos estado investigando. Hay unos lugares preciosos, como hoteles de 5 estrellas, con enfermeras, actividades, jardines sin escaleras. Estarías tan bien cuidada, mamá. Sin preocupaciones, cada palabra era una vuelta de tuerca, y yo tenía que soportarla sin mostrar ninguna emoción real, solo la confusión que ella esperaba. Era la actuación de mi vida. No lo sé, hija. Esta es mi casa. Los recuerdos de tu padre están en cada rincón, dije, dejando que mi voz se apagara en un susurro. Los recuerdos siempre estarán en tu corazón, mamá, respondió con una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. Pero tienes que ser práctica. Tu seguridad es lo primero. Ayer, por ejemplo, te vi tropezar en las escaleras de la iglesia. ¿Y si te caes aquí, sola? Podrían pasar días antes de que alguien te encuentre. Era una mentira descarada. No había tropezado. Pero vi cómo funcionaba su mente. Estaba construyendo un caso, ladrillo a ladrillo, con mentiras y medias verdades. Quizás tengas razón, suspiré, bajando la mirada. Estoy tan confundida últimamente. No sé qué es lo mejor. Mauricio llegó en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal, trayendo un ramo de flores absurdamente grande. Para la suegra más guapa, dijo con su sonrisa de vendedor de coches usados. Me dio un beso en la mejilla que me provocó una oleada de repulsión que tuve que reprimir. Pasaron la siguiente hora cuidándome, moviendo objetos de su sitio, para luego recordarme dónde los había dejado yo, hablándome en un tono lento y simplificado, como si se dirigieran a una niña pequeña. Y yo lo acepté todo. Asentí, sonreí débilmente, fingí confusión. No sabían que en el despacho de Ricardo, Javier estaba escuchando cada palabra a través del micrófono del broche. No sabían que la cámara grababa la taza de té intacta. Estaban tan seguros de su poder, tan convencidos de mi debilidad, que no vieron la red que se estaba tejiendo a su alrededor. Cuando finalmente se fueron, prometiendo volver al día siguiente para seguir hablando del tema, Javier salió del despacho. Su rostro era una máscara de furia contenida. Son monstruos, siseó. Sí, respondí, mi voz ahora firme y clara, despojada de toda falsedad. Pero los monstruos también pueden ser cazados. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de una guerra fría y silenciosa que se libró en mi propia casa. Yo continué con mi actuación, la viuda frágil y confundida,
una interpretación que me agotaba el alma cada día. Mientras tanto, Javier, desde las sombras, movía las piezas con una precisión de ingeniero. Había contratado al licenciado Morales, un viejo amigo de nuestro padre, un hombre cuya reputación en los tribunales era tan sólida como su apretón de manos. Juntos, y con la ayuda indispensable de doña Carmen y su nieto Mateo, recopilamos un arsenal de pruebas, las grabaciones de audio, los videos de las cámaras ocultas, el análisis de laboratorio de la pastilla en la copa de agua, un potente sedante de venta controlada y algo aún más devastador que Javier había descubierto a través de un investigador privado que Morales recomendó. El día del juicio llegó disfrazado de domingo por la tarde. Valeria me llamó, su voz rebosante de una falsa y solemne preocupación que ya me resultaba grotesca. Mamá, Mauricio y yo necesitamos hablar contigo. Es muy importante, es sobre tu futuro. Vamos a ir a casa esta tarde con una persona que puede ayudarnos a todos a tomar la mejor decisión. Es por tu bien. Sabía lo que eso significaba. Era el golpe de gracia, el acto final de su obra. A las 4 en punto, llegaron. La puntualidad de los verdugos. Valeria, vestida con un traje de chaqueta color crema, intentando proyectar una imagen de hija responsable y afligida. Mauricio, con su máscara de yerno devoto, más pulida que nunca, y con ellos, dos hombres que no conocía, uno, de mediana edad, con un maletín y una sonrisa servil, que se presentó como el abogado de la familia, el licenciado Domínguez. El otro, un hombre mayor de aspecto severo y mirada huidiza, a quien presentaron como el doctor Alonso, un eminente geriatra especialista en salud cognitiva. Nos sentamos en la sala, mi sala, en mis muebles. El sofá donde Ricardo y yo habíamos decidido sus nombres, y ellos comenzaron a dictar mi sentencia de muerte civil. El abogado Domínguez habló primero, con un tono pomposo y condescendiente. Amparo, entendemos que este es un momento difícil. Su hija y su yerno están profundamente preocupados por usted. Han observado un patrón de comportamiento errático y olvidos frecuentes que indican que ya no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma de manera segura. Luego, el doctor Alonso tomó la palabra, abriendo una carpeta que Valeria le entregó. He revisado las notas que Valeria ha tomado diligentemente durante los últimos meses, dijo, hojeando unas páginas. La pérdida de llaves, la desorientación con las fechas, los pequeños accidentes domésticos, son síntomas clásicos y alarmantes. Sería altamente recomendable realizar una evaluación completa para determinar su capacidad legal y proceder con las medidas de cuidado necesarias. Valeria puso una mano sobre la mía. Sus dedos estaban fríos como el hielo. Mamá, esto es por tu bien. No podemos arriesgarnos a que te pase algo. Queremos que estés a salvo. Mauricio asintió gravemente. El cuadro del yerno perfecto. Ya hemos encontrado un lugar maravilloso para usted, Amparo. Las orquídeas doradas, con los mejores cuidados, jardines preciosos. Para poder cubrir los costes iniciales y gestionar sus asuntos, solo necesitaríamos que nos firme un poder notarial para poder administrar sus finanzas. Es un simple trámite para protegerla. Colocaron un fajo de papeles sobre la mesa de centro. El poder notarial. El arma del crimen, disfrazada de documento legal. Miré sus rostros. Los cuatro. El abogado cómplice, el falso doctor, el yerno depredador y la hija traidora. Eran una jauría de lobos rodeando a una oveja, pero la oveja que esperaban encontrar ya no estaba allí. En su lugar, había una leona que había sido despertada de un largo letargo. Respiré hondo, manteniendo la calma que había ensayado. Entiendo, dije, mi voz suave, pero firme. Parece que han pensado en todo, pero antes de firmar nada, creo que hay algunas personas más que deberían estar presentes en esta reunión tan familiar. Y justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado un centenar de veces, la puerta del despacho de Ricardo se abrió. La aparición de Javier fue como un cambio súbito de presión en la habitación. Entró en la sala con una calma gélida que era más intimidante que cualquier grito. Sus ojos,
normalmente amables y algo melancólicos, eran dos trozos de hielo fijos en el rostro de su hermana gemela. Valeria se quedó boquiabierta. Su máscara de compasión se resquebrajó, revelando la sorpresa y la furia que había debajo. Mauricio se puso rígido. Su sonrisa de yerno perfecto se congeló en su cara, convirtiéndose en una mueca grotesca. Javier, ¿qué haces aquí?, balbuceó Valeria, poniéndose de pie. Pensé que estabas en Monterrey. Tuve que llamarte y no contestaste. Tomé un vuelo, respondió Javier, su voz peligrosamente tranquila, cada palabra medida y afilada. No me perdería una reunión familiar tan importante, sobre todo cuando se discute el futuro de mi madre sin que yo esté presente, pero no venía solo. Detrás de él entró el licenciado Morales. Era un hombre que llenaba cualquier espacio en el que entraba, alto, con el pelo completamente cano y una mirada penetrante que parecía poder diseccionar mentiras a 10 metros de distancia. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba un maletín de cuero que depositó sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo, justo al lado del poder notarial. Buenas tardes, dijo Morales, su voz de barítono retumbando en el silencio tenso. Soy Abelardo Morales, del despacho Morales y Asociados. Represento los intereses legales de la señora Amparo Rivera. Y creo, licenciado Domínguez, dijo, dirigiéndose al otro abogado, que está usted sentado en mi silla. El abogado de Mauricio palideció visiblemente. El nombre de Morales era una leyenda en el Foro de Guadalajara, famoso por ser implacable en casos de fraude y abuso. Se levantó de un salto, como si el asiento quemara, murmurando una disculpa incoherente. El doctor Alonso carraspeó, ajustándose las gafas con nerviosismo. Creo que hay un malentendido. Yo solo estoy aquí como consultor médico. A petición de la familia, sabemos exactamente por qué está usted aquí, señor. Bueno, en realidad no sabemos su verdadero nombre, pero lo averiguaremos. Le cortó Morales, sin siquiera dignarse a mirarlo. Su atención estaba fija en el centro de la conspiración. Mauricio y Valeria. La atmósfera había cambiado por completo. El juicio sumario que ellos habían venido a celebrar se había vuelto en su contra. Ya no eran los cazadores, eran los acusados. ¿Qué significa esto, mamá?, siseó Valeria, su falsa dulzura reemplazada por una ira apenas contenida. Se volvió hacia mí. ¿Por qué está él aquí? Este es un asunto privado. Está aquí, Valeria, respondí, levantándome por primera vez, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza que emanaba de la certeza de tener la razón, porque esta familia siempre ha tenido 2 hijos, aunque tú te hayas esforzado tanto en olvidarlo, y los asuntos de mi futuro se discuten con todos mis hijos, no solo con la que intenta declarármelo. Javier se acercó y se puso a mi lado, un gesto de solidaridad silencioso pero poderoso que valía más que 1000 palabras. Por primera vez en muchos años, éramos un frente unido. Morales abrió su maletín. Ahora que estamos todos, si no les importa, me gustaría presentar algunas pruebas antes de que mi clienta considere firmar cualquier cosa. La trampa se había cerrado, y ellos estaban justo en el centro, con las luces del interrogatorio apuntándoles directamente a la cara. El licenciado Morales sacó un pequeño altavoz digital de su maletín y lo colocó en el centro de la mesa de centro, un objeto moderno y ominoso entre las tazas de té sin tocar. Luego, con un movimiento casi ceremonial, sacó mi broche de filigrana de plata y lo conectó al altavoz con un cable delgado. Este broche, comenzó, su voz llenando la sala, una voz de narrador de tragedias, además de ser una hermosa pieza de artesanía, ha sido un testigo muy elocuente durante las últimas semanas. Por ejemplo, fue testigo de esta conversación, grabada en el despacho de la Hacienda La Victoria, el día de la boda. Presionó un botón en su teléfono, que estaba conectado al altavoz, y la voz de Mauricio, clara, nítida y rebosante de arrogancia, llenó el silencio. El informe del doctor Alonso estará listo el martes. Confirmará un deterioro cognitivo avanzado. Una vez que tengamos la tutela,
liquidar los activos de Textiles Rivera. La casa estará a nuestro nombre en un mes. Para cuando se dé cuenta, ya estará cómodamente instalada en las Orquídeas Doradas. El rostro de Mauricio pasó del blanco al verde en cuestión de segundos. Miró a Valeria, quien lo fulminaba con la mirada, una mezcla de pánico y furia por haber sido tan estúpido como para hablar por teléfono. El abogado Domínguez parecía que iba a desmayarse. Sus ojos iban del altavoz a la puerta, como buscando una vía de escape. Esa grabación es ilegal, tartamudeó Domínguez, intentando recuperar algo de compostura profesional. Fue obtenida sin consentimiento y no tiene validez. En México es perfectamente legal grabar una conversación en la que uno participa, o que tiene lugar en la propiedad privada de uno con el consentimiento del dueño, como es el caso, replicó Morales con la calma de quien conoce la ley al dedillo. Mi clienta, la dueña de la propiedad donde se encontraban, consintió tácitamente al llevar el dispositivo. Pero no se preocupe, licenciado, hay más. Pulsó otro botón. Ahora era la voz de Valeria, melosa y condescendiente, grabada en mi cocina hacía apenas una semana. Sí, mamá, claro que me acuerdo. Tú misma me pediste que le dijera a tus amigas que estabas confundida con las fechas. Tu memoria ya no es la que era, tienes que aceptarlo. Luego, la voz de Mauricio. Amparo, encontramos las llaves en la azucarera. Tienes que ser más cuidadosa, podríamos haber tenido una emergencia. Morales detuvo la grabación. Tenemos horas de esto. Un catálogo sistemático de manipulación psicológica, conocido en términos clínicos como gaslighting, diseñado para hacer que mi clienta dudara de su propia cordura. Un acto de crueldad mental que, por sí solo, justificaría una demanda civil por daño moral de 7 cifras. Se inclinó hacia adelante, su mirada ahora fija como un láser en el doctor Alonso. Y en cuanto a usted, doctor, el Colegio de Médicos de Jalisco y la Fiscalía General del Estado estarán muy interesados en saber que un supuesto especialista está dispuesto a emitir un diagnóstico de deterioro cognitivo avanzado sin siquiera haber conocido al paciente, basándose en notas proporcionadas por la parte interesada en obtener una tutela. Sospecho que su licencia, si es que alguna vez tuvo una, está a punto de ser revocada permanentemente justo antes de que se abra una investigación por fraude. El falso doctor se levantó de un salto, su rostro cubierto de sudor. Yo no tengo nada que ver con esto. Fui engañado, me dijeron que la señora estaba grave, y sin más, salió corriendo de la casa como un ladrón descubierto. El silencio que dejó fue ensordecedor. La red de mentiras se había deshecho, y sus arquitectos estaban sentados entre los escombros, expuestos y sin dónde esconderse. Cuando pensé que la humillación de Valeria y Mauricio no podía ser mayor, el licenciado Morales, como un mago revelando su truco final, sacó una carpeta gruesa y de aspecto oficial de su maletín. Y ahora, dijo, su tono volviéndose aún más grave, como el de un juez a punto de dictar sentencia, llegamos al asunto principal, el motivo real de toda esta farsa despreciable. Abrió la carpeta y se dirigió a Mauricio, quien parecía haberse encogido en su asiento. Señor Beltrán. Un apellido bastante común, pero quizás debería llamarlo por su nombre real, el que aparece en su acta de nacimiento. Marcelo Vargas. El último resquicio de color abandonó el rostro de Mauricio. Si antes estaba pálido, ahora estaba cerúleo, un tono cadavérico. Miró a Valeria con ojos suplicantes, pero ella estaba demasiado ocupada procesando la nueva información. ¿Marcelo? ¿De qué está hablando este hombre, Mauricio?, preguntó Valeria, su voz un siseo. Estoy hablando, continuó Morales, sacando una serie de documentos y extendiéndolos sobre la mesa como si fueran cartas de una mano ganadora, de que el hombre con el que usted se casó, señorita Rivera, no solo es un mentiroso, sino también un criminal profesional. Marcelo Vargas tiene 2 órdenes de arresto pendientes en Querétaro y San Luis Potosí por fraude y abuso de confianza, específicamente contra personas de la tercera edad. Colocó una fotografía nítida sobre la mesa.
En ella se veía a Mauricio, o Marcelo, sonriendo afectuosamente junto a una mujer anciana y frágil, en lo que parecía ser el jardín de una casa lujosa. Esta es la señora Eugenia del Pozo, viuda, 72 años. El señor Vargas la sedujo, la aisló de su familia y la convenció de poner todas sus propiedades a su nombre. Luego, intentó internarla en un psiquiátrico alegando demencia senil. Afortunadamente, su familia intervino a tiempo y él huyó. Puso otra foto, y esta es la señora Consuelo Vélez. Viuda, 69 años, mismo modus operandi. Le robó hasta el último centavo de su pensión y sus ahorros de toda la vida. Finalmente, sacó una copia de un certificado de matrimonio con fecha de 3 años atrás. Y esta, señorita Rivera, es la razón por la que su matrimonio, además de ser una farsa moral, es legalmente nulo. Este es el certificado de matrimonio del señor Vargas con la señora Leticia Campos, de Culiacán. Un matrimonio que, hasta donde sabemos y según el registro civil, nunca ha sido disuelto, lo que convierte a nuestro amigo aquí presente en un bígamo. Valeria soltó un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y náusea. Se había casado con un estafador. Su gran premio, el hombre por el que había traicionado a su propia madre, era una farsa, un delincuente de poca monta que la había utilizado como un peón en su juego sucio. Toda su vida, su estatus, su boda de ensueño. Todo era una mentira construida sobre cimientos podridos. Se dio cuenta, con un horror que le recorrió el cuerpo, de que ella no era la socia en el crimen. Era la siguiente víctima en la lista. ¿Tú? Le siseó a Mauricio, su voz temblando de una rabia que eclipsaba su propio miedo. Me utilizaste, mentiroso, ladrón. Él no respondió. Estaba atrapado, expuesto. Su encanto se había evaporado, dejando solo al hombrecillo asustado y codicioso que siempre había sido. Morales cerró la carpeta con un golpe seco. Mi colega, el investigador privado, ha entregado ya toda esta información a la fiscalía. Imagino que no tardarán en venir a hacerle algunas preguntas, señor Vargas. El golpe final había sido asestado, y había sido absolutamente devastador. En medio de los escombros humeantes de las mentiras de Mauricio y el mundo destrozado de Valeria, me puse de pie. Toda la fragilidad, fingida y real, se había desvanecido. Sentía la fuerza de mis 68 años, no como un peso, sino como un cimiento. Sentía la solidez de la mujer que había sobrevivido a la pérdida y había construido una vida y un negocio con sus propias manos. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando mi veredicto. Valeria, comencé, mi voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. Resonó en el silencio de la sala. Durante toda tu vida he cometido un error fundamental. Te he dado todo lo que has pedido, y más. Pensé que eso era amor. Pensé que mi trabajo como madre era allanar tu camino y quitar cada piedra, cada obstáculo. Pero me equivoqué. Caminé hacia el escritorio de caoba de Ricardo, un mueble sólido que era como un ancla en la habitación. Abrí el cajón central y saqué un sobre grande y sellado. Lo coloqué sobre la mesa de centro, encima de las fotos de las otras víctimas de Mauricio. Hace una semana, después de una larga conversación con mi hijo, dije, enfatizando la palabra hijo mientras miraba a Javier, visité al notario, redacté un nuevo testamento, y sentí que era importante que lo supieras de mi propia voz, no a través de un abogado después de mi muerte. Rompí el sello con un movimiento deliberado y saqué los documentos. El 80% de mi patrimonio, incluyendo esta casa, que fue construida con el amor y el esfuerzo de tu padre, y la totalidad de mi empresa, Textiles Rivera, el legado que tanto desprecias, serán para tu hermano, Javier. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Una mezcla de sorpresa y gratitud. No le había contado esta parte del plan. Quería que fuera una declaración de justicia, no una transacción. El 20% restante, continué, mi voz inalterable, será donado para crear la Fundación Ricardo Solís para jóvenes artesanos
un fondo para ayudar a nuevos talentos a empezar sus propios talleres. Gente que, a diferencia de ti, sí valora la tradición, el esfuerzo y la belleza del trabajo hecho a mano. La cara de Valeria era un poema de incredulidad y furia. Y yo, casi gritó, ¿qué hay para mí? Soy tu hija, no puedes desheredarme. No te he desheredado, Valeria, respondí con una calma glacial. Para ti también he dejado algo. Saqué otro fajo de papeles del escritorio. Era una carpeta gruesa, meticulosamente organizada por Javier y un contador. Esto, dije, dejándola caer sobre la mesa frente a ella con un ruido sordo, es tu herencia. Es una factura, una lista detallada, con recibos y estados de cuenta bancarios, de cada peso que he gastado en ti desde que cumpliste 18 años. Tu carrera universitaria, tu maestría en Milán, el alquiler de tu apartamento de lujo en la colonia americana, tus coches, tus viajes por Europa, tus bolsos de diseñador y, por supuesto, tu boda de farsa. El total asciende a una cifra que te sorprenderá. Considera que es la deuda que tienes conmigo, la deuda de una vida de egoísmo y privilegio no ganado. Me detuve, dejando que el peso de mis palabras la aplastara. Mi amor de madre era incondicional. Mi dinero, como has descubierto hoy, no lo es. La escena que siguió fue la desintegración total de la fachada de mi hija. La mujer sofisticada, controladora y segura de sí misma, desapareció, reemplazada por una niña malcriada, a la que le acababan de quitar su juguete favorito de forma definitiva. No puedes hacerme esto, gritó, su voz estridente y aguda, rompiendo el último vestigio de decoro. Es mi derecho de nacimiento. Te arrepentirás de esto, vieja bruja, te quedarás sola y te pudrirás en esta casa. Se abalanzó sobre la mesa, no para coger los papeles de la factura, sino para intentar arrebatarme el testamento, como si destruyendo el papel pudiera destruir la realidad. Pero Javier se interpuso, bloqueándola con una calma imponente. No la tocó, simplemente se paró frente a ella, un muro de desaprobación silenciosa. Ya basta, Valeria, dijo él. Su voz era un murmullo grave pero lleno de una autoridad que yo nunca antes le había escuchado. Has hecho suficiente daño. Por hoy, y por los últimos 20 años, en ese momento el timbre sonó, un sonido agudo y discordante que cortó la tensión. El licenciado Morales, que había permanecido observando en silencio, fue a abrir la puerta. 2 agentes de la policía judicial, hombres altos y serios con chalecos oficiales, entraron en la sala. Buenas tardes. Buscamos a un tal Marcelo Vargas, dijo uno de ellos, su mirada recorriendo la habitación y deteniéndose en Mauricio. Mauricio, que había estado congelado en su silla como un animal atrapado en los faros de un coche, intentó una última y patética maniobra. Soy Mauricio Beltrán, señores. Hay un terrible error. Tenemos una orden de arresto por fraude y bigamia, señor Vargas. Le agradeceremos que nos acompañe sin oponer resistencia. Mientras uno de los agentes le leía sus derechos y le ponía las esposas, Mauricio me miró con un odio puro, el odio del parásito cuyo huésped finalmente ha desarrollado inmunidad y lo ha expulsado de su cuerpo. Era una mirada que nunca olvidaría. Valeria observaba la escena, su rostro pasando del pánico a la desesperación. Se dio cuenta de que su cómplice, su boleto a la vida fácil, estaba siendo neutralizado. Su mundo se estaba desmoronando en tiempo real, y no había nadie a quien culpar más que a sí misma, aunque sabía que nunca lo admitiría. El abogado Domínguez, que había intentado pasar desapercibido en un rincón, recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Con su permiso, mi trabajo aquí ha terminado, murmuró. No tan rápido, licenciado, le detuvo Morales. La fiscalía también estará muy interesada en hablar con usted sobre su participación en una conspiración para cometer fraude y su asociación con un delincuente conocido. Le aconsejo que no salga de la ciudad. El hombre se desplomó en la silla más cercana, su rostro del color de la cera. Los policías se llevaron a Mauricio. Cuando pasaron junto a Valeria, ella se volvió hacia él, su rostro contorsionado por la rabia. Tú, arruinaste mi vida, le gritó.
Él ni siquiera la miró. El telón había caído sobre su patética obra de teatro. Los actores principales estaban fuera de escena, y solo quedábamos los supervivientes, de pie entre los restos del decorado. Después de que la policía se fuera, llevándose consigo a Mauricio, y la tensión más inmediata, un silencio pesado y espeso se instaló en la sala. Solo quedábamos tres, yo, Javier y Valeria. El abogado Domínguez se había escabullido en algún momento, un cobarde huyendo del naufragio. Valeria estaba de pie en medio de la sala, temblando. Las lágrimas ahora eran diferentes. No eran las lágrimas de furia de antes, sino las lágrimas del miedo, del abandono total. Levantó la vista del suelo, sus ojos encontrando los míos. Y entonces hizo lo que siempre había hecho. Recurrió a la única táctica que conocía. Se arrastró, literalmente, de rodillas hacia mí. Se aferró al borde de mi falda gris, la misma falda del vestido que me había obligado a usar. Mamá, por favor, perdóname, sollozó, su cuerpo sacudido por espasmos. Él me manipuló, me metió ideas en la cabeza. Me dijo que estabas perdiendo la razón, que era por tu propio bien. Yo te quiero, mamá, de verdad que te quiero, no me dejes sola. Era la última carta que le quedaba por jugar, la de la víctima, la de la hija arrepentida y engañada. Durante 32 años, esa carta siempre había funcionado. Sus lágrimas siempre habían sido mi kriptonita, capaces de derretir cualquier resolución, de borrar cualquier ofensa. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí en las últimas semanas. Me agaché, no para abrazarla, no para consolarla, sino para mirarla directamente a los ojos, para que no pudiera desviar la mirada. No, Valeria, no fue solo él. Él te dio las herramientas, pero tú construiste la traición con tus propias manos. Él sugirió la jaula, pero tú la decoraste. Tú manchaste mi vestido, el último regalo de tu padre. Tú me sentaste en la última fila, frente a toda la gente que conozco. Tú me llamaste vieja y confundida. Esas fueron tus elecciones, tus palabras, tu crueldad. No te escondas detrás de él. Me levanté, deshaciéndome suavemente de su agarre. Sentí su sorpresa ante mi falta de reacción a sus lágrimas. El amor de una madre es un océano, Valeria. Es profundo y vasto, pero hasta el océano puede ser contaminado, y tú has vertido tanto veneno en el mío que ya no queda nada puro. Necesito tiempo, necesito sanar, y no puedo hacerlo contigo cerca. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El sol de la tarde entraba, iluminando las partículas de polvo en el aire. Tienes 24 horas para sacar tus cosas del apartamento que te estoy pagando. Después de eso, el contrato se cancela. Estás por tu cuenta. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Gritó. El pánico real en su voz. ¿Cómo voy a vivir? Eso, hija mía, es algo que debiste haber pensado antes. Es hora de que aprendas a ser la mujer independiente que siempre has fingido ser. Se levantó, su rostro contorsionado por la rabia al ver que su última manipulación había fallado. Me odias, siempre has preferido a Javier. No, Valeria, respondí, mi voz cansada pero firme, la verdad finalmente desnuda. Y eso es lo más triste de todo. No te odio, simplemente ya no siento nada. Es como si la parte de mi corazón que te pertenecía se hubiera secado. Ahora, por favor, vete de mi casa. Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé de pie en el umbral, mirando la puerta cerrada. No sentí alivio, no sentí alegría, solo un vacío inmenso y doloroso. Javier se acercó por detrás y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Me giré para mirarlo. Vi las arrugas de preocupación en su frente, la tristeza en sus ojos por la hermana que había perdido, por la madre que había sufrido. Y me di cuenta de la profundidad de mi error. Mientras yo había estado construyendo un pedestal para una reina de mentiras, había descuidado al príncipe silencioso que siempre había estado a mi lado. Lo abracé, un abrazo que contenía 20 años de disculpas silenciosas. Perdóname, hijo,